Bueno, hoy vamos a trabajar dentro de la parte de inecuaciones logarítmicas. Recuerden que tienen un material teórico donde están justificados los teoremas en los que nos vamos a basar para trabajar en los ejercicios, y también tienen un par de ejercicios resueltos paso a paso como para tener más donde practicar. Lo que nosotros vamos a empezar por hacer hoy es, bueno, repasar cuál es el concepto de inecuación o desigualdad logarítmica. El propio nombre te lo está diciendo. Para que sea una inecuación o desigualdad logarítmica, vas a tener que estar frente a una expresión algebraica, mezcla de números, letras y operaciones, que involucre por lo menos un logaritmo y además un signo de desigualdad. ¿Está? Perfecto. Vamos a hacer uso de un teorema que habla de que el signo del logaritmo de u en base b es lo mismo que hacer el signo de u menos 1 por b menos 1, cumpliendo con estos requisitos de existencia para el logaritmo. Este teorema que ustedes tienen acá marcado en color, entonces, no se olviden que ustedes están tratando de resolver una inecuación. Para resolver una inecuación, no importa de qué tipo sea, se acuerdan que había una serie de pasos a seguir. Primero tenían que dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad y luego estudiar el signo de lo que haya quedado al otro lado del signo de la desigualdad. Pero ¿cómo hago yo para estudiar el signo de una expresión logarítmica? Bueno, me baso en esta propiedad o en este teorema que me dice que estudiar el signo del logaritmo de u en base b es lo mismo que estudiar el signo de u menos 1 por b menos 1. ¿Está? Bien, vamos directamente a un ejercicio para entender qué es lo que significa esto. Y voy a resolver el ejercicio 11 que tienen en el repartido. El ejercicio 11 del repartido, en realidad, si mal no recuerdo, tiene por lo menos dos partes, ¿está? Cada partecita es como si fuera un ejercicio independiente. Entonces, en la parte 1 o en el 1 romano, llámenle como quieren, les piden resolver en el campo real esta inecuación. Logaritmo en base 2 menos x de un 3x más 2 es menor que el logaritmo en base 2 menos x de un x menos 1. Bueno, igual que lo que pasaba en una ecuación logarítmica, yo acá voy a distinguir, digamos así, tres etapas o tres pasos. Por un lado vas a tener que estudiar el dominio de la expresión. Por otro lado, vas a hacer la resolución propiamente dicha y por último, la conclusión. Yo voy a empezar por el dominio. Para estudiar el dominio de toda esta expresión, si es que hay más de un logaritmo, como me pasa acá, yo voy a empezar por estudiar la existencia de cada logaritmo por separado y luego voy a buscar una o más zonas comunes a ambos dominios. Entonces, empecemos por este primer logaritmo, lo voy a sacar del ejercicio, y entonces, recordando cuáles son los requisitos para que un logaritmo exista, diré que este logaritmo existe si, solo si, primero, su logaritmando es mayor que 0, la base es mayor que 0, y además esa base es distinta de 1. Bien, empecemos por resolver. Fíjense en que acá tenían una base dependiente de la variable, ¿está? Implicaba que voy a tener que también acá atender requisitos para que esa base exista. Entonces, empecemos por la primera inecuación. Logaritmando mayor que 0. ¿Cómo se resuelve esta inecuación? Un 0 a un lado ya tengo. Así que el siguiente paso es tomar lo que quedó en el primer miembro, sacarlo, igualarlo a 0, despejar x, y te queda menos 2 tercios. Colocás ese menos 2 tercios en lo que sería un eje de abscisas y arrancás a la derecha con el signo del término de mayor grado, que en este caso es positivo. Paso por una raíz,
cambio. Y como me servían los mayores que 0, busco la zona de los positivos, sería del menos 2/3 excluido a la derecha. Segundo requisito, la base mayor que 0. La base mayor que 0. Otra vez, para resolver esta inecuación, que ya tiene un 0 a un lado, siguiente paso, vas a considerar lo que está en el primer miembro, lo vas a sacar del ejercicio, lo vas a igualar a 0 y vas a despejar x. Con lo cual te va a dar 2. El signo a la derecha siempre con el signo del término de mayor grado, que cuidado que en este caso es negativo, por eso arrancaste de este lado con un menos. Paso por algo que es raíz, cambio. Y como me tengo que quedar con los mayores que 0, voy a trabajar entonces del 2 a la izquierda. Pero esa base tiene un tercer requisito, y es que tiene que ser distinta de 1. Así que si yo despejo de aquí la x, pasa la x para el otro lado y el 1 para acá, te va a quedar que tiene que ser 1 distinto de x. Este tercer requisito te lleva a descartar, en este caso, un valor, que es el 1, de esta zona que habías admitido de existencia para la base. El 1 cae justo aquí. Por lo tanto, cuando yo hago una conjunción de estos dos últimos requisitos, recuerden, son los que conciernen a la base. Cuando yo haga un total de los dos requisitos de la base, en definitiva, me sirve del 2 a la izquierda, pero tenés que descartar el 1 que cae justo ahí. Entonces, total de total. Para que el logaritmo este en definitiva exista, ¿qué tengo que pedir? Por un lado, para que exista su logarimando, estar del menos 2/3 a la derecha. Luego, para que exista su base, que en definitiva es la conjunción de estos dos, tiene que ser del 2 a la izquierda excluido el 1. Entonces, cuando busco una o más zonas donde yo cumpla con las dos condicionantes a la vez, la del logarimando y la de la base, lo que tienen en común estos dos es del menos 2/3 al 1 y del 1 al 2. Esto es lo que es común a estos dos. Y por lo tanto, este sería el dominio de ese primer logaritmo que aparece en la expresión. ¿Terminaste de estudiar el dominio del primer logaritmo? Ahora tomás el segundo logaritmo, te olvidás de lo que ya tenés hecho, tomás el segundo logaritmo y vas a aplicarle los requisitos para que él exista. Es decir, el logaritmo de x menos 1 en base 2 menos x va a existir, sí, solo sí. Logarimando mayor que 0, base mayor que 0, base distinta de 1. Entonces ahora empecemos a resolver todas estas restricciones. La primera, x menos 1 mayor que 0. ¿Cómo resuelvo esta inecuación? Ya tengo un 0 a un lado, así que en el siguiente paso sacás lo que quedó en el otro miembro, lo igualás a 0 y despejás x. Te da 1. Arrancás siempre a la derecha con el signo del término de mayor grado, que en este caso es positivo. Paso por una raíz, cambio. Y me tengo que quedar con los mayores que 0. Ergo, me quedo del 1 a la derecha. Segundo requisito, la base mayor que 0. Ya tenés un 0 a un lado, buscás la raíz de esto, que es 2, arrancás a la derecha con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz, cambio, y como necesitaba los mayores que 0, sería del 2 a la izquierda. Y el tercer requisito, que también concierne a la base, pide que la base sea distinto de 1, lo cual implicará que tendrá que ser la x distinta de 1. Y cuando yo voy a juntar los dos requisitos de la base, en definitiva, para que la base exista, tenés que trabajar del 2 a la izquierda, pero sacando el 1, que justo cae aquí. Así que un resumiendo para este segundo logaritmo sería, para que su logarimando exista, trabajar del 1 a la derecha. Para que su base exista, trabajar del 2 a la izquierda sacando el 1.
En definitiva, para que exista tanto logarimando como base, busco una zona común a estas dos, sería del 1 al 2, para que este segundo logaritmo exista. Así que, si yo estoy trabajando en un ejercicio donde existen los dos logaritmos a la vez, para que la expresión entera exista, deberé buscar una o más zonas comunes a los dos dominios. Entonces, este era el dominio del primer logaritmo. Este era el dominio del segundo. Un dominio común, entonces, es de 1 a 2. Y este va a ser entonces el intervalo abierto 1, 2, el dominio común a los dos logaritmos. Es decir, el dominio de la expresión entera. Bien. Una vez que terminaste de estudiar el dominio, vamos a pasar a la resolución propiamente dicha. Entonces, cuando uno va a trabajar con una inecuación logarítmica, va a hacer uso de ese teorema que hoy mencionamos, referente al signo, que estaba acá. Pero para aplicar este teorema debe tener una expresión que tenga el siguiente formato: logaritmo de u en base b mayor que 0, o menor que 0, o menor o igual que 0, o mayor o igual que 0. Pero un solo logaritmo a un lado y del otro lado de la desigualdad un 0. Así que yo voy a tomar el ejercicio que me dieron y voy a empezar a jugar con esta expresión buscando llevarla a este formato. Repito que el signo de desigualdad puede ser en realidad cualquiera de estos. Entonces, se me ocurre, fíjense en que tienen que dejar un 0 a un lado. Entonces se me ocurre este logaritmo, pasarlo al otro lado. Va a pasar con signo contrario. ¿Tá? Así dejas un 0 en el segundo miembro. Luego, acá te queda una resta de logaritmos que tienen la misma base. Voy a recordar esta propiedad de los logaritmos y voy entonces a hacer el cociente de los logarimandos. Es decir, al primer logarimando lo divido entre el segundo. La base sigue siendo la misma. Y fíjate que acabas de lograr que la expresión tome este formato. Entonces, ¿qué dice el teorema del signo? Que estudiar el signo de ese logaritmo es lo mismo que estudiar el signo de un u menos 1 por b menos 1. U es el logarimando, b es la base. ¿Tá? O sea que en lugar de estudiar el signo de una expresión logarítmica, pasás a estudiar el signo de este producto de funciones donde el logaritmo ya no existe, no está. Entonces, ahí va, estabas aquí. El teorema dice esto. Así que en mi caso yo tenía que estudiar el signo de este logaritmo. Sería lo mismo que hacer el signo de u menos 1 por b menos 1. Repito, esto está en el lugar de la u, esto está en el lugar de la b. Así que voy acá primero a reducir o a llevar a común denominador. Recuerden que este que no tiene denominador, me imagino un 1, así que el común denominador entre x menos 1 y 1 será x menos 1. Entonces, cuando uno busca común denominador, el procedimiento es siempre el mismo. El común denominador se divide por el denominador que tenés y el resultado es por lo que multiplicás lo que está arriba. Así que yo hago x menos 1 dividido x menos 1, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba y lo dejé escrito. Viene un menos. Mi común denominador lo divido entre 1. Te da tu común denominador. Así que este 1 se multiplica por el x menos 1. Mientras tanto aquí me fui deshaciendo de los paréntesis curvos auxiliares. Operé en este numerador, con cuidado con los signos, y en definitiva, entonces, estudiar el signo de mi logaritmo sería lo mismo que estudiar el signo de este producto. Es decir, numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Y cómo estudio el signo de esta función racional? ¿Cómo estudias el signo de un cociente?
¿te acordás que tenés que hacer signo de lo que está arriba, después signo de lo que está abajo, y luego recién signo total, signo del cociente? Muy bien, para estudiar el signo del numerador, necesitas las raíces de este numerador. Pero como este numerador está factoriado por propiedad jankeliana, las raíces de este producto son la raíz de este factor y la raíz de este. Repito, cuando ustedes tienen una expresión factoriada, por propiedad jankeliana, para que un producto se haga cero, deberá hacerse cero por lo menos uno de los factores que integran el producto. Entonces, de hacer cero este, despejás la x, te queda menos 3 medios. De hacer cero este, despejás y la x te da 1. ¿Tá? Fíjense en que el numerador, si hubieran hecho la distributiva, quedaba de segundo grado. Por lo tanto, tenía que tener dos raíces, menos 3 medios y 1. Siempre que estés haciendo el signo de una expresión polinómica, porque en definitiva si hago el cuenterío acá arriba te queda un polinomio, vas a arrancar a tu derecha con el signo del término de mayor grado. Fíjate que en mi cabeza, si yo hago en mi cabeza este producto, el término de mayor grado va a ser el que resulte de multiplicar el 2x por menos x, más por menos 2x2, o sea que el término de mayor grado es negativo. Arranco de este lado con el signo del término de mayor grado. Paso por una raíz simple, cambio, paso por una raíz simple, cambio. Signo del denominador, la única raíz es 1. Arrancás a la derecha con el signo del término de mayor grado. Paso por una raíz simple, cambio. Y ahora voy a estudiar el cociente. Bajo todo a un solo eje, bajo la raíz, una vez arriba, una vez abajo, en total fue 2 veces la raíz 1, pero como se anula el denominador, en el total pasa a ser un no existe. Signo por regla de signos. Menos dividido más, menos. Más dividido menos, menos. Menos dividido menos es más. Y este, que sería el signo de este cociente, resulta que según el teorema, recuerden, era el signo de mi logaritmo. ¿Tá? No se olviden que ustedes están resolviendo esta inecuación. Para resolver cualquier inecuación que ya tiene un 0 a un lado, tú ahora tenés que hacer el signo de lo que quedó de este lado. Pero ¿cómo hago el signo de lo que quedó en el primer miembro? Basados en este teorema, el signo de ese logaritmo era exactamente el mismo que el signo de lo que estaba acá. Así que como esto es el signo de esto, terminará siendo este el signo de mi logaritmo. Y si ese es el signo del logaritmo, vos te vas a quedar con los menores estrictos que 0, o sea, las zonas negativas. Así que voy a buscar las zonas que quedaron con un menos, y son estas que pinté acá. Pero viene una tercera etapa, igual que en las ecuaciones, que es la conclusión. ¿En qué consiste? Igual que en una ecuación, para que yo acepte algo como solución del ejercicio, ese algo, o sea, para que yo acepte esto pintado como solución de la inecuación, esta zona pintada debería de caer dentro del dominio del ejercicio. Entonces yo lo que hago es lo siguiente, me anoto acá cuál era el dominio del ejercicio entero, debajo coloco lo que me dio la resolución, y entonces solo voy a tomar como solución final del ejercicio la parte de la resolución que caiga también dentro del dominio. Entonces, esto que era la resolución, ¿qué parte de esta resolución cae dentro del dominio? Solo el tramo comprendido entre 1 y 2. Entonces, la solución final del ejercicio sería el intervalo abierto 1, 2. Repito, solo tomás como solución final
aquella parte de la resolución que también caiga dentro del dominio de la expresión. Y ahí tenemos entonces nuestra respuesta final. ¿Alguna pregunta al respecto? Voy a dejar de compartir pantalla.